en lo que es la necesidad del ministerio de la liberación. Primero comienzo con preguntas. ¿Qué es el ministerio de la liberación? ¿Por qué la necesidad? Hace 2 semanas estaba orando y el Espíritu de Dios me dijo: retorna a la iglesia la liberación. Dije: Jesús, ¿cuál es por qué la razón? Nosotros siempre lo hacemos. Y Dios me dijo: no, esta vez va a ser diferente porque es en la nueva gloria. Pero me dijo esto: cuando las crisis se aumenten en la tierra, uno de los grandes problemas verá que la gente va a perder su mente. Y cuando la crisis se aumente, el ministerio de la liberación tiene que estar fuerte como nunca. La gente va a perder su mente. Hay más hospitales para enfermedades mentales. Se van a construir que hospitales para gente enferma. Esa es la predicción que yo puedo decir. ¿Cuál es el ministerio? ¿Por qué la necesidad del ministerio de la liberación? ¿Cuáles son algunos mitos? Y déjeme darle la introducción de mi parte. Primero, mientras yo comenzaba el ministerio, 30 años atrás, o 25, perdón, yo estaba viviendo una realidad que no era verdad con la Biblia y era contraria a la experiencia que yo tenía. Yo miraba demonios salir de la gente, pero yo no sabía también que yo también estaba endemoniado. Ya era un pastor, ya tenía 10 años como pastor. ¿Me están escuchando todos? Entonces, y miraba que yo estaba luchando con muchas cosas: el temor, el rechazo, muchas cosas en mi vida. Nunca estuve en droga, nunca fui una persona mujeriega ni en droga. Era un buen pecador que iba con rumbo al infierno. Es decir, yo no usé droga, no usé nada de esto, no era violento, no maté a nadie, etcétera, etcétera. Pero un buen pecador rumbo al infierno. Ese era mi estatus. Y yo luchaba con muchas cosas. Entonces miraba lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice: aquí es nueva criatura, todas las cosas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué la necesidad de la liberación? Entonces yo me encontraba con problemas de miedo, inseguridades y rechazo, y decía: pero soy cristiano, hablo lenguas, soy pastor, ¿y por qué tengo eso? Entonces no me iba con lo que dice allá, que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿a dónde estaba la cosa? No sabía explicar. ¿Están todos acá? Entonces, como resultado, mientras yo comenzaba el ministerio, comencé a pastorear y encontré que la gente que pastoreaba tenía los mismos problemas. He tenido problemas tenían crisis de nervios, ataques de pánico, etcétera. Y pensé, decía: yo he ayunado, he orado, pero no tengo resultados. Entonces seguía lo mismo. Entonces llegaba la gente con los mismos problemas de ansiedad, con deseos compulsivos, con adicciones, con resentimiento, con falta de perdón. Miraba que a la gente le costaba obedecer a Dios, con patrones de conducta, con tendencias suicidas. Y entonces fue cuando Dios comenzó a revelarme el ministerio de la liberación. Levanten todos su mano y diga: el ministerio de la liberación. Pero dígalo como que usted lo cree. El ministerio de la liberación está en Lucas capítulo 4 verso 18. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y Cristo dice: este ministerio es el que yo vine a hacer. Cristo hacía su ministerio, consistía en 4 cosas. Cristo predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Hoy en día enseñamos y predicamos, pero ni sanamos ni echamos fuera demonios, porque hoy hay muchos mitos. Digan todos: mitos. Entonces, cuando yo miraba, Dios comenzó a revelarme el ministerio de la liberación y me puso un ejemplo. Me dijo: cuando vas a pescar, vas a sacar el pescado, ¿te lo comes así nomás? Y dije: no, Señor. Y me dijo: hay que limpiarlo, porque las vísceras o las tripas, tiene tripas, hay que limpiarlo. Y me dijo: cuando no se limpia, apesta. Entonces hay cristianos que están apestando en la iglesia porque nunca se le han sacado las vísceras. Sonría que Cristo le ama.
Entonces dígale que está al lado, ¿qué vísceras tienes adentro? Tienes la víscera de la mentira, tienes la víscera de la depresión, tienes la víscera de la inseguridad, tienes la víscera, voy a irme acá para que me ayude la gente acá. Dios me pone esa ilustración, me dijo, el pez hay que limpiarlo. Entonces la liberación en muchas personas es instantánea, pero no existe tal cosa como una liberación completa de un solo que usted diga, ya no tengo nada. La liberación es hoy y progresiva. Todos griten progresiva. Progresiva significa que hay áreas de nuestra vida que no fueron liberadas en el nuevo nacimiento, pero hay otras que Dios nos comienza a liberar. Están acá, Dios tal vez te libró del alcohol, pero hay otras áreas donde Dios te está librando de la pasividad o de la falta de paciencia, qué sé yo. Hay áreas en nosotros. ¿Puedes decirme amén? Me encontré en el ministerio, en mi propia vida, que estaba lidiando con la telaraña y no con la araña. Me encontré que estaba lidiando con las ramas y no con las raíces. Entonces no estaba siendo efectivo y teníamos el pueblo endemoniado y yo endemoniado. Imagínese usted, gloria al Señor por su misericordia. Sonría, que Cristo le ama, quite esa cara que tiene. Entonces, bendito Dios por el ministerio de la liberación. Cuando yo comencé a enseñarle liberación, el liderazgo explotó. El liderazgo, Dios comenzó liberándome a mí. Dios me conectó con hombres que conocían la liberación más que yo. Fue buscarla, me liberaron, me liberé y empecé a liberar el liderazgo. El liderazgo comenzó a liberarse y explotó el avivamiento en la iglesia. ¿Me entendieron todos? Ahí comenzó. Entonces, para definir, vamos entonces, ahí es mi testimonio. El último es esto. Me llegó una pareja que llegó a la iglesia. Su esposo, el esposo era americano, blanco, no hablaba español. Su esposa era americana, era hispana. Lo tengo al frente mío. Buen hombre, amaba a Dios. Me dice, pastor, necesito liberación. Yo hacía 5 liberaciones diarias en aquel tiempo. Eso porque no había entrenado gente. Eso tenía que hacerlas todas. Entonces hay mucha gente que piensa que yo siempre lo tuve todo y no sabe el precio que uno tiene que pagar. Entonces 5 liberaciones me metía. Que no haga eso, pastor, es una locura, porque eso el diablo lo va a quemar. Y es una locura porque no había liberación en la ciudad. Tuve que pagar un precio muy caro. Me acusaron de ser falso profeta solo por liberar el pueblo de Dios. Por supuesto, toda esa gente que me criticó ahora está haciendo liberación. Entonces, para definir, llega este muchacho, me habla y digo, ¿cuál es tu problema? Me dice, no, estoy luchando con perversión sexual. Estoy atado a la pornografía, amo a mi esposa, amo a mi familia, amo a Dios, pero no puedo dejar esto. Y entonces, como entró el demonio, empezamos a hablar. En aquel tiempo, recuerde, uno de mis diplomas, yo me gradué en consejería bíblica. Entonces era un doctorado en consejería bíblica y estaba comenzando la liberación. Cuando yo digo, ¿y qué le aplico aquí? ¿Cómo le voy acá? Y el Señor me dice, no, eso no funciona. Me dice, la consejería no es para liberar. La consejería solo es para la gente que tiene una mente bien. O una mente, no me entendieron. Lo voy a decir de otra forma. Usted no le da consejo a alguien que está loco. Usted le da consejo a alguien que tiene su mente sana. Aquí no me ayudaron. Es decir, la mayoría de consejerías en la iglesia es porque esa gente no ha muerto a su carne, no ha muerto al hombre viejo, y hay un lugar dado al diablo porque el diablo se está dando banquete. Entonces Dios me dijo, la consejería es preventiva. Y Dios me dijo, la consejería es para la gente que están en su mente sana, no es para los que están locos. Empiezo ahí, ¿qué le hago a este hombre? No podía que hacerle. Y de repente se empieza a manifestar el demonio. Me empuja el escritorio y me lo tira en la cara. Y caí al piso con el escritorio para abajo y el hombre allá gritando. Y tomó la voz de un hombre así y me decía, te voy a matar. Y digo, Señor, ¿y aquí? Y Dios me dijo, desata el poder de mi sangre, el nombre de Jesús. Dios lo hizo libre.
Bueno, un aplauso al Señor. Viendo todo esto, entonces, ¿cuál es el ministerio de la liberación? El ministerio lo vamos a definir. Primero, el ministerio de la liberación. What is the ministry? ¿Qué es el ministerio de la liberación? Mucha gente habla de echar fuera demonios, pero no entiende y no tiene un concepto de qué es el ministerio de la liberación. Anótelo. El ministerio de la liberación es el remover total del reino de las tinieblas y ser transferido al reino de su Hijo amado Jesucristo. Colosenses 1:13, voy a decirlo otra vez, es un remover total del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Colosenses 1:13, es un total y permanente remover, todos le digan remover, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha liberado y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. La palabra la palabra el cual nos ha librado de esa palabra significa que la persona está oprimida, está esclavizada bajo el gobierno de Satanás. Cuando una persona es sana, liberada, hecha libre de alguna opresión, aflicción o atadura, viene de estar esclavizada del reino de Satanás. O sea, por eso hemos sido trasladados de estar esclavizados. ¿Cuántos estaban esclavizados a la depresión, a la congoja, al gluto? Levante la mano. En otras palabras, el diablo está gobernando esa área de su vida, o el espíritu, alma y el cuerpo. ¿Están acá todos? ¿Están acá todos? Entonces la liberación es arrancarlo. Mire esto, es una separación. Usted en alguna área de su vida, el diablo tiene control, ya sea de la mente, ya sea de las emociones, ya sea el cuerpo. Y cuando usted es liberado, arrancado de esa área que está bajo ese dominio y gobierno Satanás, y se lo trasladan al gobierno de la luz. Dígame un aplauso grande a Jesucristo. Entonces, el ministerio de la liberación es sobrenatural. Para definir, la liberación es un remover violento, es arrancarlo. Es como el que está amarrado y llega alguien, le rompe las cadenas, lo saca de ahí y lo traslada al reino de la luz. ¿Ustedes me entendieron todos? Dije, ¿me entendieron todos? En otras palabras, tiene que haber un traslado. No es liberarlo y se quede ahí. Eso es como abrirle la puerta al preso y dejarlo preso. Tenemos que liberarlo, arrancarlo y trasladarlo al reino de las tinieblas. En este caso, cuando usted esté enfermo, esa área de su cuerpo está bajo el gobierno de Satanás. Entonces hay que liberarlo para hacerlo libre. Hay mitos de la liberación. Vamos a seguir los mitos de la liberación primero. Estos son algunos mitos o malentendidos de la liberación. Anote uno, la ignorancia. Eclesiastés 7:7. El diablo gobierna a los hijos de desobediencia por la ignorancia. Mire lo que dice acá. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Una persona bajo dominio, bajo influencia demoníaca, es un tonto en esa área. Usted está bajo el control en su corazón, en un área de falta de perdón. No te deja ver, no ves la verdad. Estás en esa área, te entontece. Eres como un tonto o yo. Todos hemos estado allá porque hemos estado en alguna área influenciados. Estamos acá. Y las dádivas corrompen el corazón. Entonces, esa es una, la ignorancia. Dos, anote rápido que voy corriendo. Dos, el mito de que la liberación solo es para países del tercer mundo. África, Asia, Latinoamérica, Haití, Cuba, Dominicana. Brujería, Palo Mayombe allá de Cuba. Todo el mundo piensa la liberación solo es para ellos. Dos, el miedo a los demonios.
Este es un mito. Por eso es que muchas iglesias y aún líderes no se atreven a echar fuera demonios, porque tienen miedo. Dice, me va a saltar a mí, se va a transferir a mí. Yo quiero que me escuche. Se le va a transferir y va a saltar cuando usted no está viviendo recto delante de Dios. Un aplauso. Dígalo fuerte, por favor. O sea, si usted no está viviendo en obediencia en esa área, ese diablo le puede saltar. Ese diablo se puede transferir como a los hijos, a los vagabundos en el libro de los Hechos. ¿Entendieron todos? Entonces, número 4, 5, no sé dónde estoy. Otro mito: la liberación exalta al enemigo. Por eso es que nosotros no hacemos liberación. Y le voy a decir 2 errores, dos errores que la iglesia comete hoy en la liberación. Los que están en las casas, conéctese a alguien, vaya y dígale a alguien que etiquete a alguien que se conecte. 2 errores. La primera, bajoestiman al diablo. They underestimate Satan. O sea, lo bajoestiman. Y 2, lo sobreestiman. Esto lo explico de esta manera. Dice la Biblia, no lo sobreestimes, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tampoco no lo subestimes, es la palabra, no lo subestime, porque anda buscando al que le da lugar, por ahí entra. Ustedes digan amén, la iglesia. 2, no lo sobreestimes, porque el diablo, el estatus del diablo está destronado, destruido, está derrotado. Todos levanten su mano y digan: el diablo, Dios me dijo un día, declara la victoria mía en la cruz siempre. Y me dijo, declara la derrota de Satanás siempre. Entonces diga: el diablo está destronado, desarmado, destruido y derrotado. Pero dígalo con comando. El diablo, dígalo fuerte. Entonces, por último, la última mito o el concepto por qué la gente no se involucra en la liberación es por el síndrome de Belcebú. Es decir, eso está en Mateo capítulo 12, verso 24 al 30. El ministerio de la liberación siempre trae gran controversia. Siempre. ¿Por qué? En el ministerio de Jesucristo fue igual y hoy no ha cambiado. Y la Biblia conceptualizada lee esto. Mire este mito. Es todo aquel que no me ayuda a juntar la cosecha, el rebaño, no está conmigo en el ministerio de la liberación. Cristo hablando. Liberando al pueblo del poder de las tinieblas. Y dice: yo he librado hoy a este hombre ciego y mudo, al que Dios mi Padre me ha llamado, como parte del evangelio completo del reino. Cuando no se incluye liberación,
Cristo predicaba, enseñaba, liberaba, echaba fuera demonios, predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Si falta la liberación, eso es un 25% del ministerio de Cristo. Es más, comenzó liberando y terminó liberando. Y dice, no está predicando el evangelio completo del reino, sanidad y liberación. Realmente está contra mí. El que no cree el ministerio de la liberación está contra Jesucristo.